Bienvenidos al segundo conversatorio de Juventud rumbo al Bicentenario. Esta es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, de la que soy decano, con el invalorable apoyo del Centro Federado de Estudiantes, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y en este evento de la OIT. La idea es presentarles el tema hoy día de educación y trabajo, un reto importantísimo en el periodo actual que vivimos y en la pandemia. Y la idea es hablar tres temas con nuestros ponentes que van a ser presentados a continuación. Es el tema de relevancia, porque es un tema importante. ¿Qué está pasando con la juventud desde el punto de vista del empleo? Les recuerdo que es la generación más numerosa y mejor preparada, y a pesar de eso enfrenta problemas muy serios de trabajo de calidad. El tema de la evidencia, los datos, qué sabemos y qué no sabemos, con especial énfasis también a temas como la juventud rural, de la que sabemos poco. Y finalmente, en el diálogo con ustedes, que los invitamos a participar, es las propuestas de política, para tratar de elevar el debate político de nuestro país en esta coyuntura tan importante del 11 de abril como elecciones generales. Quiero aprovechar para agradecer muy sinceramente a la Facultad de Ciencias Sociales y a todo el equipo, al Centro Federado de Estudiantes que nos honra con su presencia, al Fondo de Población de Naciones Unidas que ha sido un gran aliado para organizar estos eventos, a la OIT que nos hará una ponencia en este tema, a la Coordinación Nacional de Comunicaciones y a Sofía Carrillo, que será nuestra anfitriona. Sofía, te dejo con la palabra. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias, Carlos Eduardo Aramburu, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica. Para mí es un gusto compartir nuevamente con ustedes y sobre todo abordar un tema como que ya se ha referido, es tan importante y relevante en este contexto electoral y además que está afectado indudablemente por la pandemia, ¿no? Este conversatorio es el número 2, las juventudes y el derecho a la educación e inserción laboral, desafíos frente a la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo están las jóvenes y los jóvenes de nuestro país en estas circunstancias? ¿Cómo se da el proceso de formación académica y luego la inserción al mercado laboral, la informalidad, la formalidad en nuestro país? Todo eso vamos a poder reflexionar a lo largo de estos minutos, y es importante para nosotros, amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, especialmente del Facebook, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus cuestionamientos a lo largo de todo este tiempo. A partir de ello, también generaremos reflexiones con nuestros panelistas. Es importantísima entonces su participación y los invitamos desde ya a darla por hecho durante este tiempo. Rápidamente entonces voy a presentar a nuestros panelistas. En primer término debo indicar que tenemos la presencia de Julio Pérez. Él es egresado de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en Economía para la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia de más de 12 años en gestión pública e investigación aplicada relacionada al sector trabajo y promoción del empleo. Del 2019 al 2020 se desempeñó como asesor de programación económica en el Ministerio de Economía y Finanzas y actualmente se desempeña como oficial técnico de las políticas de empleo y mercado de trabajo en la Organización Internacional de Trabajo, OIT. También queremos dar la bienvenida a Damaris Herrera, egresada de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultora del área de prosperidad y reducción de la pobreza para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y asistente de investigación de la PUC, coordinadora del área de investigación de IPART Perú, Jóvenes por el Desarrollo Agrario Rural. Sus áreas de trabajo e investigación son medios de vida, pueblos indígenas, juventudes rurales, sistemas alimentarios resilientes y cadena de valor. Bienvenida entonces a Damaris Herrera.
También estamos con la presencia de otro invitado panelista, Benjamín Pupi, estudiante de 9º ciclo de la especialidad de Economía de la PUC, becario del programa Beca 18 Pronavec, y además es actualmente miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales. Finalmente, queremos dar la bienvenida a Yanina León, doctora en Economía de Desarrollo del Medio Ambiente y Agrícola. Es economista, también licenciada y bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, lidera la Dirección Académica de Planeamiento y Evolución de la PUC desde julio del 2017. Ha liderado estancias académicas en Estados Unidos y México, laboró en el periodo de 1985 a 1991 en la PUC y volvió a reincorporarse para gusto de todos nosotros en el 2004 como docente e investigadora a tiempo completo. Como pueden ver, es un panel de lujo con expertos, expertas en la materia. Entonces, sin más preámbulos y recordándole que pueden dejar sus comentarios, le damos en primer término la bienvenida a Julio Pérez. Bienvenido, Julio. Gracias, Sofía. Gracias por la presentación. Gracias también a los organizadores del evento por extenderme la invitación. Bienvenido, bienvenido, Julio. Empezamos entonces con tu ponencia y con lo que tienes que compartir este día. Perfecto, muchas gracias. Miren, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema muy relevante, de vanguardia y que es necesario abordar desde las diferentes aristas donde nos encontremos. La COVID, como bien sabemos, ha tenido muy serios impactos en los diferentes estratos y grupos ocupacionales, siendo los jóvenes uno de los principales afectados por esta crisis sanitaria. Lo que nosotros podemos ver, digamos, el día de hoy, en una perspectiva más global y regional, es que la vulnerabilidad de los jóvenes, específicamente de aquellos entre 15 y 29 años, se ha visto seriamente afectados por la COVID. Desde ya, mucho antes, los jóvenes siempre presentaban menores tasas de ocupación, menores tasas de inserción en el mercado, y las tasas de desocupación triplicaban incluso a los de los adultos. Con el efecto de la COVID, todo esto ha cambiado y la situación de estos jóvenes de 15 a 24 años se ha visto sobre todo muy deteriorada en términos laborales y en términos sociales. Lo que podemos ver nosotros desde OIT es que los jóvenes, lo que resta, van a ser el grupo especial que van a padecer las consecuencias económicas y sociales y muy posiblemente puedan generarse una nueva generación de confinamiento, caracterizado fundamentalmente por los lastres que ha tenido la crisis y las posibilidades de que puedan convertirse en un bloque que está llegado a los grupos de edades que no trabajan ni estudian. Es un tema importante que hay que tener en cuenta. También quisiera comentarles así de manera general algunas cosas que hemos venido observando en la región, no solo en Perú, sino en muchos otros países vecinos, y que de una u otra manera son regularidades que se están presentando en el mercado laboral. Como por ejemplo, la interrupción de los programas educativos, las pérdidas masivas de empleo, la reducción de los emprendimientos, la reducción de los ingresos y sobre todo las mayores dificultades que este segmento poblacional va a enfrentar de aquí en adelante al momento de que quisieran conseguir un nuevo puesto de trabajo. Solamente para mostrar algunas cifras, quisiera muy rápido presentar un par de láminas, si me permiten, que creo que nos puede ayudar a entender con algunos gráficos ilustrativos, lo que presentamos a continuación. Algunas cifras importantes, ¿no? ¿Cómo impacta la COVID en el empleo juvenil en la región? En realidad lo pongo como cómo impacta, no como impactado, porque todavía no acaba la COVID. Estamos en pleno proceso y si bien es cierto hay indicios de recuperaciones en diferentes grados de aceleramiento, claro está, pero el tema todavía no ha acabado. Y si comenzamos a mirar los principales indicadores del mercado laboral, vamos a observar de que tanto en la ocupación como en la participación, la información más reciente que tenemos, que es al tercer trimestre del 2020, observamos de que se ha deprimido contundentemente en algunos países más, como en Perú, y en otros menos, como Chile.
o Argentina, que también tienen interesantes resultados. Pero estos resultados también se han visto seriamente afectados en cuanto al desempleo. En algunas economías subió demasiado el desempleo, que ha sido de distinta magnitud, como por ejemplo Costa Rica, en donde ha aumentado más de 10 puntos porcentuales el desempleo en los últimos periodos, ¿no? Comparado al 2020 contra el 2019, por ejemplo. En Perú no tanto, pero hay un tema escondido detrás que estamos comenzando a detectar. Y ese tema escondido ustedes lo pueden apreciar en este gráfico que está a la derecha, y que nos muestra que la caída de la ocupación, del empleo que tenían los jóvenes, sobre todo en varios países en la región, está asociada no tanto a un fuerte aumento de la desocupación o desempleo, sino en realidad a un gran aumento de la inactividad laboral. Y ese es un tema que preocupa, porque en realidad lo que está pasando como regularidad en varios países es que se está incrementando las posibilidades de que tengamos más jóvenes que no estudian y que no trabajan, es decir, más ninis, lo cual va a tener un gran reto, no solamente para el mercado laboral, sino para el sistema formativo educacional, sobre todo. Pero esa es una primera mirada de algunos resultados globales, generales, comparativos que podemos obtener a nivel regional, en términos de empleo, claro está. Ahora lo otro es, ¿y qué está pasando con los ingresos? Ok, observamos fuertes caídas en los empleos, pero otra variable importante y sobre todo de mucha utilidad para los jóvenes, para los ciudadanos, es el poder adquisitivo, es el ingreso, ¿correcto? Y cuando vemos las cifras de ingreso, vemos que no solamente ha habido caídas en la ocupación, caídas en las horas de trabajo, en muchos países del mundo, sino también ha habido una fuerte reducción de los ingresos provenientes del trabajo. Entonces, en el gráfico de la izquierda, por ejemplo, ustedes pueden ver la información que tenemos para 7 países, de los cuales Perú ha sido uno de los países más golpeados, sobre todo hasta el segundo trimestre o hasta el primer semestre del año pasado. Miren ustedes, la caída de los ingresos ha sido muy drástica. Estamos hablando de alrededor de 60% como reducción de los ingresos. Y un poco menor, claro está, la caída de las horas de trabajo, pero comparado a otros países o economías en desarrollo, Reino Unido, Estados Unidos, realmente ha sido un efecto muy dramático y que se ha visto repercutido sobre todo en los jóvenes. Como podemos ver en el gráfico a la derecha, del total de la caída de los ingresos, en todos los países, la caída de los ingresos de los más jóvenes ha sido lo más triste, por decirlo así en términos coloquiales. Entonces, esto nos llama la atención muchísimo porque no solamente se ha perdido puestos de trabajo, siendo los jóvenes uno de los grupos más afectados, sino también se está perdiendo mucho el ingreso. Y el ingreso es una variable que se recupera, tiene una lenta recuperación comparado a las cifras de empleo. Cuando nosotros vamos a observar los datos recientes, evidentemente las economías comenzaron a abrirse post efectos crisis pandemia, y al momento de abrirse las actividades económicas comenzaron a regresar algunos a su puesto de trabajo, pero no todos. La recuperación es rápida, es gradual, es muy diferenciada. Y los ingresos no se están recuperando tan rápido o a la misma velocidad con lo que se están haciendo en algunos casos de los empleos. Yo creo que hay un gran reto, ahí tenemos que implementar algunas medidas muy rápidas para poder retomar el efecto de las oportunidades de empleo para los jóvenes, repotenciar los sistemas de educación, aprendizaje, apostar por las nuevas tecnologías, una mayor capacitación. Ahora es el momento oportuno para fomentar un buen capital humano que esté acorde a las necesidades de mercado y a las exigencias que nos trae el mercado en la actualidad. No sé, ¿me escuchan bien? Ahora sí, ¿te escuchamos bien? Sí. Ahora sí. ¿Continúas? Sí, bueno, sí, perfecto. Si todavía tengo tiempo, me gustaría agregar algunas cosas más. Solamente, sí, para cerrar nada más. Sí, yo creo que, como les decía, el tema de las políticas es un tema muy importante que no debemos de desaprovechar. El contexto hoy en día exige más que nada intervenciones eficaces, y desde el lado del empleo, por lo menos, es importante tener en cuenta las políticas activas del mercado de trabajo. Y en general, tener una estrategia macroeconómica que permita promover la inversión que luego generen estos puestos de trabajo que se han perdido. Hay que recuperarlos, y hay que recuperarlos de manera rápida.
identificando los sectores que tengan mayor proporción de empleo y que generen no cualquier empleo, sino un empleo de calidad. Lamentablemente, como decía Carlos, hay evidencia que se está generando porque el efecto es aún reciente, pero también hay otros elementos que aún no podemos verlos, como por ejemplo el tema de la informalidad. Hay alguna evidencia muy reciente que ya nos está mostrando que la informalidad laboral o el empleo informal en el país y en muchos otros países se está incrementando, pero en el caso de los jóvenes todavía no tenemos datos confiables que nos digan o cuantifiquen la magnitud del impacto. Creemos que eso va a ser superior al promedio, pero creo que ahí viene todavía el reto de poder comenzar a generar nueva información más actualizada que nos permita ver o identificar aquellas brechas en términos de información. El tema de los ninis, como repito, es un tema muy importante, que creo que los jóvenes y las instituciones a cargo debemos de tener o apostar para poder revertir las problemáticas, situaciones y los efectos que en el corto y mediano plazo podrían tener para los grupos de jóvenes. Creo que es importante, solo para señalar un aspecto que es fundamental desde la OIT, y es que toda estrategia de recuperación requiere de un diálogo social. El empoderamiento, y creo que es la oportunidad para que los jóvenes también participen en espacios de diálogo y en tomadores de decisión. Creo que la oportunidad y el camino está marcado y es bueno que también más jóvenes se involucren en la toma de decisiones, en espacios de diálogo para poder promover este tipo de políticas. Muy bien, muchas gracias, Julio. Vamos a seguir compartiendo con los seguidores de las redes sociales sobre este tema, pero es momento de presentar a la docente Yanina León. Ella es jefa del Departamento de Economía de la PUC. Bienvenida, Yanina, nuevamente, y te escuchamos. Gracias, Sofía. Un gusto tenerte, además, en este evento de la PUC. Muchas gracias. Por lo menos a mí es la primera vez que me toca contigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo, por este evento, lo mismo que la UNFPA. Yo, complementando o enganchándome de la presentación de Julio, quisiera hacer una breve presentación también sobre el caso peruano. Si me permiten compartir, ¿puedo compartir pantalla? Por supuesto. Ok. Ok. Lo que he tratado es de reflexionar un poco a partir del súper título que tiene tanto el evento como el conversatorio de hoy, ¿no? Pensando un poquito, ¿ven todos ahí? ¿Se ve mi PPT? Sí, se ve perfecto. Okay, gracias. Quería conversar un poquito sobre la mirada hacia atrás. O sea, no siempre hemos estado con COVID. Entonces, antes del COVID, ¿cómo era el escenario para todos en general, para los jóvenes en particular, ¿no? Por eso tengo estos gráficos. Lamento no tener más tiempo para hacer una exposición más completa, así es que voy a correr un poco. Lo que quiero decir es que el grueso de la mano de obra en el Perú no está desempleada. El desempleo es menos de 10%. Los empleados, los ocupados son fundamentalmente, y desde hace mucho tiempo, subempleados. Y de los subempleados, lo que ha predominado siempre, esa barrita roja, es el subempleo por ingresos. Es decir, gente que trabaja ganando menos que el mínimo legal. Y eso ha sido un componente súper importante, si ustedes comparan con la azulita, que es la condición de empleo adecuado, o sea, cuando ganamos un sueldo mayor o igual que el mínimo y trabajamos de 40 a 48 horas por semana. Eso no ha sido la constante en el Perú. Y solo recientemente, hacia el 2017, empezó a crecer esa barrita azul por encima de la barrita roja, digamos, ¿no? Empezó a ser mayor la proporción de gente que trabajaba de manera adecuada, ganando un salario mayor que el mínimo mientras trabajaba a tiempo completo, frente a esta proporción de gente que también trabaja a tiempo completo y que ha estado recibiendo menos del mínimo legal. Eso es lo que yo rescataría o destacaría del rasgo del funcionamiento del mercado de trabajo en el Perú. Ese es el subempleo por ingresos, que debería llamarse más bien subingresos, porque el subempleo por horas es muy chiquito, no me voy a demorar ahí en el verde. Y entonces creo que eso lo debemos tener en mente porque eso no es un problema solo de los jóvenes, sino de todos los peruanos y en realidad de toda América Latina.
¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué han venido haciendo los jóvenes? Muchas de estas fotografías no son actuales, son de hace varios años. Entran a lo que algunos le llaman informalidad, yo prefiero llamarle subempleo. Entran a servicios, algunos se califican para poder entrar a servicios más calificados. Recientemente tenemos nuevas formas de empleo, donde los jóvenes son los que predominan. Hay servicios personales que cada vez son mayores, no solamente peluquería, ¿no? También los pies, y acá no quise fastidiar mucho, por eso puse a las mujeres en todo, pero los hombres cada vez, desde que empezó la tendencia de los hombres que se empiezan a arreglar cada vez más, eso ha ampliado el mercado y también muchas jóvenes han entrado, hombres y mujeres, a cubrir ese tipo de demandas. Y tenemos acá a 2 ingenieras que han aportado sus conocimientos a la NASA. Es decir, los jóvenes se insertan, y desde hace bastante tiempo, en el mercado, en diversas condiciones. El mercado peruano ofrece estas condiciones, unas más interesantes que otras, para los jóvenes y para los no tan jóvenes. El desempleo, como decía, no ha sido un gran problema, ¿no? En promedio, el desempleo ha bordeado o ha estado por debajo del 10%. Sin embargo, cuando descomponemos por edad, vemos que los jóvenes son los que siempre han tenido esta tasa de desempleo abierta mucho más alta, la azul, comparada con la que enfrentan los adultos, es decir, aquellos que están por encima de 25 años. Otra vez, estos son datos desde antes de la pandemia para decir que esto es lo que tenemos en el Perú, esto es lo que hemos tenido a pesar del crecimiento. Los jóvenes la han tenido siempre difícil, ¿no? Y el desempleo, que no es un gran problema a nivel macro, sí lo es para los jóvenes, ¿no? Porque estas tasas son tasas que a nivel mundial superan cualquier promedio y hacen difícil la inserción laboral de los jóvenes. El desempleo juvenil, además, tiene rasgos distintos, varía según la edad, varía según el nivel de pobreza, ¿no? Si separamos a los jóvenes según su nivel de pobreza, los jóvenes pobres tienen tasas de desempleo más baja que los jóvenes que no son pobres. Esto hace, y bueno, y los adultos que están por acá abajito tienen la tasa de desempleo todavía más baja. Esto podría estar en concordancia con lo que decía alguna vez, hace muchas décadas, un profesor, porque este problema, repito, viene de hace mucho. Los pobres no se pueden dar el lujo de estar desempleados y los adultos tampoco, porque hay responsabilidades que cubrir en un país donde no hay seguro por desempleo, ¿no? La PEA ocupada juvenil varía, los hombres tienen una tasa de empleo interesante, pero las mujeres han tratado de entrar con mayor fuerza en los últimos años al mercado de trabajo. La pobreza, la vuelvo a destacar, es un rasgo que afecta significativamente a los jóvenes, ¿no? Los adultos pueden observar una tasa de pobreza, sin embargo son los jóvenes los que la llevan difícil, los jóvenes pobres. ¿Qué pasa con los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? Eso que fácilmente llamamos nini. Lo que presento acá en la barra amarilla es un promedio del porcentaje de jóvenes que han estado en esta situación. Ese promedio da alrededor de 16%, es decir, alrededor de 16% de jóvenes entre 15 y 24 no está ni estudiando, ni trabajando, ni calificándose, ni teniendo ninguna actividad conocida. Y esa tasa es importante. Y además, a nivel nacional, esta tasa es variable entre los departamentos. Repito, estos son datos, entre comillas, viejos, porque claro, tendemos a veces a pensar que a lo mejor en el Perú todos los problemas empezaron con el COVID y lo que quiero es decir que no, que esto es lo que teníamos cuando llegó el COVID, ¿no? Entonces, cuando llegó el COVID, prefiero llamarle el COVID porque es el virus, pero ya sé que oficialmente se le denomina la COVID. Lo que tenemos es jóvenes que están entrando, las mascarillas son las que identifican la presencia del virus, que están entrando o persisten en este tipo de mercados, probablemente los ingresos son bastante más bajos, hay búsqueda de empleo, hay estudio a distancia, todo depende de dónde los jóvenes se han estado insertando, ¿no?
Entonces, creo que a partir de todo esto, y si me permiten compartir una cosita chiquita más, algunos datos en bruto que no quisiera aburrirlos, pero sí quiero mostrar, es que si ustedes miran acá, los jóvenes en el país, hasta antes de la COVID han sido, o del COVID han sido más o menos 20%. Lo que mencionó Julio, ha habido una fuerte caída con esta epidemia, o con esta pandemia, perdón, ha habido una fuerte caída en la participación de todos los trabajadores jóvenes y no jóvenes. Pero en los jóvenes ha caído más la participación laboral, ¿no? Ellos siempre muestran la tasa más alta de caída de empleo. Ellos muestran una tasa fuerte. Estos datos, estas dos columnas, las he sacado de una publicación reciente del INEI, que dice cómo era el mercado de trabajo para jóvenes y no tan jóvenes entre diciembre del 2019 y febrero del 2020, es decir, antes de la pandemia. Y se compara con diciembre de 2020, febrero de 2021. Lo que vemos es una brutal caída en el empleo adecuado de los más jóvenes, comparado con los otros grupos. Todos en general cayeron mucho, más de 30%, pero en los jóvenes más de 40%. El subempleo no cayó tanto entre los jóvenes como entre los otros grupos de edad. Y por último, el ingreso que de por sí, si ustedes miran la primera columna, ya es bastante bajo, ¿no? Y cayó para todos los grupos, cayó muy poco, porque ya estaba bastante bajo, cayó poco para los más jóvenes, y seguramente el grupo más afectado fue el grupo de los más adultos, ¿no? Estos datos, entonces, me permiten decirles, ¿no se veían mis últimos datos? Sí, estas últimas diapositivas no le estamos viendo proyectar. Ah, perdón. Pero ya me queda poco tiempo, supongo, ¿no? Sí, Y pero bueno, hemos entendido clarísimo lo que entonces, solo muestro este dato de los ingresos que se cayeron y lo que les había estado mostrando, perdón. Sí, no, Son ahora estos está datos que están en amarillo, ¿no? Que lo que quería decir en el fondo es eso, de que con el virus la caída se ha exacerbado para los jóvenes y los efectos negativos, como mencionaba Julio, para el caso de América Latina, también en Perú se han hecho más duros. En conclusión, yo creo que los jóvenes han tenido una serie de desafíos que venían históricamente ya difíciles y ahora se han exacerbado. A lo largo de estas décadas se han implementado una serie de políticas de empleo. No es que ahora estamos discutiendo a ver qué políticas se aplican. Y ha habido una serie de ensayos, como en el caso de la formalización. Y lo que vemos, hay varias publicaciones al respecto, no voy a entrar a mostrar muchas, pero en este momento, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo implementa la política Jóvenes Productivos. Es un empleo focalizado hacia los jóvenes. Pero creo que el diagnóstico en casi todas las experiencias de política es que a los jóvenes les falta experiencia. A los jóvenes les falta calificación. Mi preocupación, dando los datos, es que aunque estuvieran súper calificados, no hay mucho espacio para entrar en el mercado. Y que el problema del empleo no es solo de empleo, es de empleo y de la actividad económica. Y que si no reactivamos, hay poco espacio para entrar en buenas condiciones y con mejores ingresos. Y entonces no es solo un problema del Ministerio de Trabajo, sino también del Ministerio de Economía y de la PCM y de seguramente otros sectores que no son solo económicos. Mil disculpas si me pasé, Sofía, pero eso era lo que quería decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora. Ha sido un gusto y vamos a seguir conversando al respecto. Es momento de presentar ahora a Damaris Herrera, a quien le damos nuevamente la bienvenida y la invitamos a presentar su exposición. Damaris, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Voy a presentar ahorita mi presentación. A ver, vamos a ver, perfecto. ¿Me avisan si ya se visualiza? Ya se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en torno a lo que ya ha estado mencionando Julio y la profesora Yanina, yo quisiera enfocarme en el tema de las juventudes rurales y más o menos responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué sabemos actualmente
de las juventudes rurales, qué rol tienen las juventudes rurales en el país, cómo se han superpuesto a las brechas que ellos ya tenían en el pasado, que también ya la profesora Yanina lo comentó, y las juventudes rurales aún tienen más brechas, y cómo estas se van a superponer con los retos y desafíos del presente, y finalmente qué podemos hacer al respecto, qué mecanismos de políticas existen para abordar. Entonces, bueno, primero, ¿no? ¿Quiénes son las juventudes rurales? Esto me parece interesante señalar. Bueno, según la definición del INEI, conforman son 1.5 millones de jóvenes rurales en el país, que conforman el 4.7% de la población nacional, entendiendo por jóvenes rurales en aquellos jóvenes que están entre 15 y 29 años y que viven en zonas de menos de 2.000 personas. Sin embargo, otros autores, como Carolina Trivelli, han dicho de que hay jóvenes que se consideran rurales, pero que viven en centros que tienen hasta 20.000 personas, ¿no? Si consideráramos ese adicional en la definición, podrían ser 1 millón de personas, 1 millón de personas más. Entonces serían como 2.5 millones de jóvenes rurales. Por otro lado, 3 de cada 10 jóvenes rurales se concentran en los 15 y 19 años. Eso significa que si hablamos en términos de bono demográfico, en esa población el bono demográfico duraría más, pero paradójicamente también tienen altos niveles de pobreza, llegando a tener hasta 44.5%, ese es en base a un informe del SENAJO del 2018, y vale decir que este 44.5% son para el grupo etario que están entre 15 y 19 años, que es más, son la mayoría de la población joven rural. Y por otro lado, que 1 de cada 10 hogares donde hay un joven rural, solamente uno tiene acceso al paquete completo de servicios, ¿no? Esto es agua, agua, electricidad, telefonía, internet, ¿no? Es bastante deplorable. Y bueno, ¿por qué son importantes los y las jóvenes rurales? En principio, hablando en términos de bono demográfico, y como señalaba, aquí el bono demográfico se extendería por la edad en la que se encuentran. Sin embargo, hay un éxodo rural importante y este bono demográfico podría reducirse ante la falta de oportunidades educativas y laborales. Por otro lado, están en una edad clave, y eso en general creo que son para todas las juventudes que están en la etapa de diseñar y desarrollar sus estrategias de vida. Es una etapa muy crítica y que va a decidir si el futuro de estas juventudes. Como también se ha mencionado, tienen el mayor nivel educativo de la historia respecto a generaciones anteriores, y eso les da la capacidad del manejo de TICs y de innovación que el mundo rural actualmente necesita, y por otro lado juegan un rol muy importante en la seguridad alimentaria, ¿no? A pesar del éxodo y la diversificación de actividades actuales, las y los jóvenes rurales se siguen empleando en la agricultura, que como sabemos, la agricultura familiar provee el 70% de los alimentos del país, ¿no? Y estarían pues colaborando con los ODS que ven aquí en mi pantalla. Entonces, bueno, para no demorarme más, como señalé, ellos ya tenían vulnerabilidades preexistentes antes de la pandemia, como también la profesora Yanina ha señalado. Una de ellas en especial es el tema de las desigualdades de género, o sea, los padres siguen priorizando el acceso a la educación a sus hijos hombres. Hay también una deficiente estructura tanto material y digital. Según INEI 2020, solo 5.9% de jóvenes tenían acceso a Internet. Bueno, la baja calidad educativa y la falta limitada instituciones de educación superior en zonas rurales, que son claves de verdad para que estos jóvenes puedan salir adelante. Breves data que me pareció súper importante. 6 de cada 10 mujeres jóvenes rurales no saben leer. Es increíble, que duplica la cantidad de hombres. Aquí, bueno, vi tasas de analfabetismo. El 0.7% de jóvenes hombres rurales es analfabeto, y este porcentaje de 14% es en específico para mujeres jóvenes rurales amazónicas, que el 14% de ellas actualmente son analfabetas. Eso es cifras del 2019. Y por último, también vemos acá también diferencias del término o el logro de la educación secundaria entre mujeres y hombres. Por otro lado, ¿cómo se encontraban en el aspecto del empleo? Nuevamente, los roles de género tradicionales son persistentes. Entonces, por un lado, las mujeres
no tienen acceso a educación porque sus padres no quieren invertir en ella y bueno, entonces salgo de la educación, me voy a trabajar, pero tampoco hay empleo, ¿no? O algunas mujeres con las que conversaba me decían de que les pagaban, pero en especias, o sea, me iba como jornal y no me daban dinero, sino me daban un saco de papas, ¿no? Porque asumen de que yo me dedico a la casa y necesito ese tipo de productos, ¿no? Por otro lado, son estas chicas también, son estas jóvenes que van a migrar más. Y de hecho, la mayor proporción de mujeres, de migrantes jóvenes son mujeres. Se insertan también en trabajos no remunerados, informales, tienen limitado acceso a tierra y activos productivos debido a la microparcelización de tierras, es decir, cada vez las tierras son más pequeñas, ya no heredan tierras, tienen que trabajar en las tierras de sus padres. 2 minutos, ya, me apuro. Y bueno, solamente 3 de cada 10 reciben un pago por su trabajo. La tasa de ocupación laboral de mujeres es bajísima, como pueden ver la mitad de los jóvenes, y de ninis, también las mujeres jóvenes rurales tienen mayor proporción que sus pares. Ahora, quería brevemente delinear, antes que se me vaya el tiempo, justo en la organización en la que soy voluntaria hicimos un taller sobre los efectos del COVID en las juventudes rurales y pudimos observar lo que vemos acá. En términos de educación, el tema de acceso a internet, la relación docente-estudiante, las dinámicas de hogares. Ahora el aula y el hogar se han fusionado y no hay una división del trabajo correcto, ¿no? Y esto recae más en las mujeres jóvenes rurales que las están dedicando más al trabajo doméstico, y toda esta mezcla de los tres mecanismos conduce a la deserción escolar. En segundo lugar, en términos de empleo, hemos visto la migración reversa o el retorno de diferentes juventudes rurales a sus zonas, ¿no? Porque bajó el empleo urbano, ya sea el informal, también porque no podían salir a causa de la cuarentena. También el empleo rural no agropecuario ha bajado, como el turismo. Aumenta entonces el trabajo familiar no remunerado. Entonces, lo que tenemos es mayor desempleo, mayor trabajo familiar no remunerado, y también esto conduce a una inseguridad alimentaria ante la falta de recursos económicos, ¿no? Pero por otro lado, quiero agregar que hay jóvenes que están emprendiendo, están utilizando nuevas técnicas de producción agropecuaria y también nuevas estrategias de comercialización, ¿no? Entonces sí, hay un panorama desolador y que los ha afectado bastante, pero por otro lado tenemos jóvenes que con estos niveles educativos están innovando en las tierras de sus padres y generando recursos económicos. Entonces ya para terminar, quería delinear algunas cosas de qué podemos hacer por las juventudes, quizás 30 segundos para esto. En términos de educación, mejorar las becas que ya existen y con un enfoque de género. Sí o sí se tiene que implementar la infraestructura de conectividad y según los y las jóvenes, si bien es cierto no funciona, ¿no? Porque no hay, pero las TICs deberían ser complementarias a la modalidad presencial. Es algo que tiene que quedarse porque si no las urbanas rurales se seguirían aumentando. Y por último, incrementar también la competitividad de las juventudes rurales, seguir fortaleciendo el capital humano, tanto educación para el trabajo, habilidades digitales y financieras, y dinamizar los emprendimientos ya existentes, ¿no? Podríamos, como ya mencionó Yanina, hay un programa de jóvenes productivos que en el 2019 se inició con jóvenes rurales en conjunto con el MIDIS, el Ministerio del Trabajo. También podríamos hacer un Noa Hayatay o un Hakuweña y Joven y que tengan estos programas un enfoque en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Creo que con eso termino mis 2 minutos. Gracias. Muchas gracias, Damaris, por compartirnos toda esta información sobre jóvenes rurales que son tan invisibilizados también, ¿no? Dentro de todo el punto de causas de invisibilización, el tema de la procedencia geográfica es una variable que es importantísima considerar. Vamos a profundizar sobre este tema, pero antes tenemos que darle la bienvenida a Benjamín Pupi, que está con nosotros aquí en este panel. Benjamín, bienvenido. Buenos días a todos, a todas, gracias. No tenía
una presentación, pero he hecho una muy brevemente con los datos que iba a presentar. Quería saber si podía compartirlo. Claro, claro que sí. Genial. A ver. Ahora sí lo vemos, estamos... No sé si se puede ver. Ya, sí. ¿Estamos viéndolo? Se ve, sí se ve. ¿Sí se ve? Genial. Uh-huh. ¿Me avisas? Sí, ya, para empezar. Bueno, en primer lugar, agradecer por el espacio y la oportunidad de poder compartir con personas con tanta experiencia respecto a este tema, ¿no? Creo que es central que discutamos las juventudes y el empleo porque, en primer lugar, el empleo es una dimensión central como parte del desarrollo humano de las personas, ¿no? Al igual que la profesora Yanina, a mí me gustaría iniciar compartiendo un poco de data antes del COVID para comprender mejor el contexto en el que suceden todos estos cambios, ¿no? Alrededor del 26% de la población joven en el 2016, alrededor del 26% de la población joven en el 2016 trabajaba. De estos, 1 de cada 5 personas era pobre. Ya existían problemas para la inserción laboral de los jóvenes. El acceso a seguros de salud era muy bajo, muy bajo. Hacia el 2013 bordeaba 1 de cada 10. Probablemente con la incorporación del aseguramiento universal del SIS esto haya aumentado, pero aún así es un problema relevante. Existen cambios generacionales. Nuestra generación es más educada o ha recibido o tenido la oportunidad de recibir más educación que la generación de adultos. El desempleo, como señalaron, bordeaba el 8% hacia el 2018. Sin embargo, teníamos una muy alta tasa de subempleo por ingresos. El acceso a la salud reproductiva creo que es un tema que también está relacionado porque la salud reproductiva, el acceso a esta información va a permitir una trayectoria educativa y de trabajo distinta, mejor probablemente. En cuanto a Lima, me parece importante también señalar que... Se me cruza cuando quiero cambiar. Me parece señalar que en las juventudes urbanas no somos heterogéneas, somos muy distintas. Hay una serie de factores que determinan estas diferencias, ¿no? Factores territoriales, la cantidad de ingresos, el nivel socioeconómico que tenemos, la educación previa que hemos recibido. Entonces, es importante comprender las juventudes no como un bloque sólido simplemente de personas entre cierta edad, sino tener en cuenta que somos un conjunto de aspiraciones, un conjunto de orígenes distintos y un conjunto también de oportunidades. Hay mucha desigualdad en cuanto a las oportunidades que tenemos todos, ¿no? Ahora, a mí me preocupa centralmente en cuanto al COVID, su relación con la educación, ¿no? El ser jóvenes nos implica que estemos en un periodo de transiciones y una serie de transiciones se han visto interrumpidas con el impacto del COVID. Por un lado, las personas que se encontraban en la universidad y ya están por egresar, su transición al trabajo va a ser distinta, va a ser más compleja, probablemente enfrenten una demanda laboral distinta que reduzca sus posibilidades, cuando los egresados ya tenían un 40% de probabilidad de que su empleo sea no adecuado. Entonces, es un problema que hay que atender. Respecto de la educación, tenemos los más jóvenes que se encuentran en los colegios y están recibiendo una educación remota que probablemente no pueda, o no sé si probablemente no pueda, seguramente no puede igualar las condiciones de educación previa que permitían la formación de su capital humano y que luego iban a permitir que tengan mejores oportunidades en el mercado laboral. Asimismo, los que querían acceder a universidades ahora se enfrentan a esta dificultad, ¿no? El trabajo para los peruanos es una de las principales fuentes de ingresos y muchos jóvenes se han visto en este contexto en la disyuntiva de estudiar o trabajar. Y el recorte de los ingresos ha implicado que muchos de ellos hayan tenido que abandonar sus estudios o abandonar la voluntad de postular a un centro de educación superior, ¿no?
En particular, el día de ayer el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que señalaba que 31.899 estudiantes de universidades públicas y 125.000 estudiantes de universidades privadas habían interrumpido sus estudios a finales del año pasado. Esto es relevante porque la literatura señala que la interrupción de los estudios puede tener un efecto determinante en su futura trayectoria laboral. Entonces, creo que un tema central a discutir debe ser luego cómo reinsertar a estos jóvenes, ¿no? Otro punto importante también que se toca bastante es el teletrabajo, ¿no? El trabajo remoto respecto de las personas. Yo creo que si bien es una oportunidad, es un caso casi excepcional en nuestro país, ¿no? Respecto de los formales que ya representaban una tasa muy baja de los trabajadores jóvenes, solo 5% de estos, de acuerdo al boletín del Ministerio de Trabajo, teletrabajan, ¿no? Son 150.000 personas respecto de un universo muchísimo más grande de jóvenes. Entonces, hay que considerar cómo solucionar estos problemas, ¿no? Luego, los jóvenes sentimos en general que conseguir trabajo se ha dificultado, conseguir prácticas preprofesionales se ha dificultado, conseguir ingresos se ha dificultado, ¿no? Y creo que es importante que no solo por esta reinserción tiene un efecto importante en su trayectoria laboral, sino también que como jóvenes propongamos políticas a partir de la evidencia que ya existe que van a facilitar que las personas puedan recuperarse y les pueda ir mejor, ¿no? Creo que es necesario, primero, como señalaron, la reactivación económica. La reactivación económica va a permitir que la demanda laboral sea mayor y que se liberen puestos, porque si bien muchos perdieron su trabajo con la cuarentena y luego lo recuperaron, ese trabajo que han recuperado es precarizado. Y así lo han demostrado. Por ejemplo, una encuesta que se realizó a los niños del milenio, que es un grupo de jóvenes que se siguen hace 20 años, ¿no? Luego creo que es importante, solo para finalizar, el empleo, la conexión digital, el recuperar las clases presenciales para los que están por terminar los colegios, atender a las poblaciones vulnerables, porque en la juventud urbana, que es básicamente en lo cual estoy centrando mi exposición, se ha demostrado que la vulnerabilidad afecta cómo va a ser su trabajo y que las intervenciones en cuanto a becas, por ejemplo, aún no tienen la llegada que podrían tener. Y en particular yo creo que podríamos concentrarnos en poblaciones vulnerables que ya han sido identificadas como vulnerables. Por ejemplo, tenemos a las personas que tienen bajos ingresos o cuyos padres tienen lengua nativa. Se ha demostrado que tienen mayor probabilidad de recaer en la informalidad o en el subempleo, y podríamos apostar por políticas focalizadas a grupos que conocemos que puede favorecer. Bueno, yo quisiera dejarlo ahí, creo, porque estoy con el tiempo, y nada, agradecerles por el espacio. Muchas gracias, Benjamín. Ha sido muy interesante escuchar a ustedes como panelistas y además darnos un panorama desde lo regional hasta lo más concreto, ¿no? Que es nuestro país, que es la juventud urbana, la juventud rural. Vamos a empezar entonces un diálogo entre nosotros, pero antes vamos también a compartir algunas cifras que se añaden a las que ustedes ya han presentado y que nos va a permitir profundizar en algunos puntos. Cuando quieran podemos compartir las cifras, y yo voy tomando, por ejemplo, algunos comentarios iniciales que hacías, Julio, ¿no? Que hablabas sobre la caída de la ocupación, que no es que está asociada con el aumento del desempleo, pero no es lo único, ¿no? Estamos hablando de una inactividad laboral. ¿A qué te estás refiriendo específicamente? ¿Cuáles son las diferencias que deberíamos identificar y por qué es necesario hacerlo? A ver, podemos vemos las cifras. Claro, sí, no te preocupes, Sofía, perfecto. Sí, lo que sucede es de que uno pensaría que inmediatamente si pierdes tu empleo, pasas al desempleo. Pero lo que pasa es que muchas veces hay varios estados en el mercado laboral y una persona puede estar en un estado de ocupación en un momento
pero luego puede pasar a otro estado ocupacional o puede transitar incluso a otros estados. Y entonces lo que ha pasado durante, digamos, durante el periodo más duro de la crisis, que fue en el segundo trimestre del año 2020, fue el periodo más duro, más crítico para muchos países en la región. En ese periodo específicamente, la inactividad o la tasa de inactividad laboral se incrementó muy fuerte. El incremento fue muy fuerte, y es que, claro, como hubo un periodo de confinamiento productivo, no le quedó a las personas otra que perdieron su empleo, pero ellos no se habían desanimado de no trabajar, porque ellos querían, los jóvenes y todo en general la población quería trabajar, pues simplemente les dijeron ya no puedes trabajar, y por esa razón es que pasaron a un estado que le llamamos nosotros inactividad. Y el desempleo aumentó, pero lo que más aumentó incluso fue la inactividad. Entonces, luego de eso, ¿qué ha venido pasando? Con el transcurrir de los meses, el confinamiento se fue levantando. Algunas actividades productivas comenzaron a reactivarse. Se levantaron las medidas, entre otros. Eso generó de que algunas personas, no todas, comiencen a regresar a sus puestos de trabajo, a sus empresas, ¿no es cierto? Y entonces los indicadores laborales comenzaron ligeramente a mejorar. Claro que no a los niveles pre-crisis, pero han comenzado a mejorar. Pero sin embargo, el tema de la actividad parece ser que todavía se resiste a disminuir tanto como lo ha hecho el tema de la pérdida de empleo. Entonces, es importante entender eso, porque los jóvenes, dada su característica, ¿no?, de que son personas de poca edad, digamos, o sea, de 15 a 29, en algunos países 15 a 24, a otros, ellos, por su propia naturaleza y estado, necesitan estar en una constante formación de las nuevas oportunidades que incluso te puede brindar en la inserción del mercado laboral. Pero al encontrarse en una situación que no pueden trabajar y tampoco pueden estudiar, algunos de ellos, es un poco complicado que luego puedan insertarse en buenas condiciones al mercado. Entonces, la posibilidad de ser niña hoy en día se ha incrementado mucho, y esto es un reto para los hacedores de política, que tienen que poner el foco a ese grupo especial, ¿no? Es importante lo que señalas, acá bueno, es parte también de este modo virtual donde los ruidos domésticos están presentes, pero yo quería seguir compartiendo, si es que no les molesta mucho lo que están escuchando. Janina, tú hablabas sobre la necesidad de identificar esta situación incluso antes de la pandemia, y creo que eso es importante decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos estado haciendo antes también, que ha generado que quizás sea mucho más evidente en estas circunstancias? Micro, por favor. Micro, Janina. Gracias. Yo creo que ahí viene este tema del bicentenario, ¿no? Y creo que hay un rasgo estructural en nuestra economía que ha hecho que tengamos unas actividades económicas muy dinámicas, que contratan relativamente poca mano de obra, y frente a eso, actividades muy poco rentables, donde terminan entrando la gran cantidad de mano de obra que no pudo entrar en los primeros grupos. Yo no creo que no quieran o que las personas tengan margen de decisión. Si hay oportunidades, de seguro estarían más bien asalariados todos, si hubiera espacio para el asalariamiento. Es mi impresión. Entonces yo creo que desde hace mucho tiempo la estructura productiva ha estado muy concentrada en actividades poco generadoras de empleo asalariado en buenas condiciones, digamos, y sobre todo concentrado en algunas ramas, ¿no? Y también seguro en algunos lugares. Estoy hablando seguramente de las actividades primarias como la minería, y de otro lado, algunas actividades de servicios no tan intensivos en mano de obra, o que no absorben del 100% gran parte de la PEA ocupada. Entonces creo que, en primer lugar, hemos tenido un desbalance entre la captación de mano de obra por parte de los sectores más productivos, donde entonces se gana más, hay más oportunidades de ascenso, hay más oportunidades de ganar ingresos mayores y generar mejores condiciones laborales incluso.
y de otro lado, una gran cantidad de personas que se les llama comúnmente informales y que yo prefiero o reconozco que en gran parte ellas son autoempleadas o trabajan como dependientes de microempresas que no necesariamente están creciendo con dinamismo que quisiéramos ver. Y entonces su bajo dinamismo les permite también pagar bajos ingresos. Esta especie de diversificación productiva que se refleja en las diferentes oportunidades de empleo son las que hemos vivido por décadas. Entonces, en un contexto de preocupación por el bicentenario, sería bueno saber desde cuándo estamos así. Y cada vez que retrocedemos en las estadísticas, constatamos que esto nos ha venido acompañando por décadas. La reactivación, lentamente, parecía que estaba cambiando esto con los datos que mostré. Solo en los últimos 2017, 18, empezó a ser más importante el empleo adecuado asociado a esa gran actividad económica, seguramente. No tengo un modelo tampoco. Es una presunción que muchos economistas plantean, pero lo interesante sería ver las relaciones más causales, ¿no? Pero suponiendo que ha sido así, hemos llegado al 2019-20 con ese contexto, donde todavía gran parte de la mano de obra estaba trabajando en microempresas, trabajando por su cuenta, con bajos ingresos, sin ninguna seguridad que esa oportunidad de empleo iba a durar. Y ahí ha venido la pandemia. Entonces yo creo que la pandemia lo que ha hecho es exacerbar esos efectos negativos de la poca absorción de mano de obra en mejores condiciones laborales y de ingresos, como mencionaba Benjamín. Y creo que por eso, ojalá salgamos pronto de la pandemia, pero en el plano económico no se trata solo de, por un lado, reactivar y por otro lado, hacer programas de empleos focalizados, porque creo que el empleo va a depender de cómo se reactiva la actividad productiva, como lo está mencionando Julio ahora, ¿no? Una mayor actividad económica permitirá un mayor empleo. Sin embargo, la pandemia es bien desafiante, porque yo no estoy diciendo que hay que reactivar ahora y abramos todos los negocios, porque entonces esos supuestos empleos lo único que van a generar es más muertes. Así ¿no? es. Porque no está controlada la pandemia y no hay vacunas. Entonces ese balance es un desafío bien difícil para quienes están ahora a cargo de las políticas públicas. Sin embargo, las políticas públicas no deben estar focalizadas solo en una dimensión, aún en las políticas económicas o políticas públicas en general hay varios aspectos a atender. Ya Damaris lo ha dicho, ¿no? Las áreas rurales, posibles políticas diseñadas desde el MIDIS. Por eso yo decía, la PCM tiene un rol que jugar también. Y desde la sociedad civil también hay mucho espacio que jugar. Observamos que en otros países las asociaciones privadas han tenido un rol importante. Hoy día lo que se observa son más una especie de contribución o transferencias privadas de unos grupos a otros, pero no es masiva. Y no va a resolver el problema porque masivamente lo que se necesita es más políticas públicas. Pero hay otros países en que esa contribución, colaboración, cooperación privada es mucho más fuerte. A lo mejor no hay canales, ¿no? Y bueno, no puedo dejar de mencionar la corrupción, termina de arruinar todo. Porque los recursos se filtran, se pierden, lo hemos visto el año pasado, ¿no? Cuando el gobierno central transfirió a los gobiernos regionales y municipales, y en Lima no le llegó a las personas. Wow. Entonces, si en Lima no le llegó, entonces toda política hace agua si es que no tenemos un marco institucional mínimamente decente. Pero bueno, esto ya es en general, ¿no? Y creo que los jóvenes tienen el desafío de contribuir más a resolver estos problemas. Sí, sí, e interesante lo que señalas sobre esta falsa oposición que hay entre salud y economía, ¿no? Justamente en el foro que se está desarrollando, organizado por CEPAL de América Latina y el Caribe, Bárcenas señalaba, este no es un reto no es una disputa entre salud y economía, simplemente no hay economía si no hay salud, ¿no? Entonces, eso también es necesario que lo incorporemos dentro de nuestras lecturas, ¿no? A veces están ausentes, Janine, a veces no identificamos esa heterogeneidad que también hay en las juventudes, ¿no? Estamos hablando en términos generales, pero si hablamos de jóvenes pobres, si hablamos de jóvenes afrodescendientes, indígenas, las brechas se empiezan a utilizar más, ¿no?
¿no? Definitivamente, sí. Perdón, hay una pregunta de Carlos Eduardo. ¿La respondo ahora o van a reunir todas las preguntas? Sí, vamos a ir respondiendo también las preguntas, pero antes quisiera darle el paso a Damaris, viendo algunas cifras y estadísticas, que es bueno que también nuestros seguidores de Facebook lo puedan observar, y ya saben, pueden hacernos preguntas en estos momentos para que lo respondan nuestros especialistas. Una cifra, a ver, uno de los principales problemas que las y los jóvenes enfrentan es la informalidad y el desempleo. Según el INEI, la tasa de empleo informal para los hombres y mujeres menos de 25 alcanza el 84.1%. Fuente INEI 2020, 84,1%. ¿Cómo podemos interpretar estas cifras viendo sus lógicas y lo que también podría ocasionar a futuro? Damaris, y también me gustaría que intervenga Yanina y Julio, ¿no? Obviamente nuestro querido Benjamín también. A ver, Damaris, empezamos contigo. Dale. Sí, bueno, definitivamente siempre es importante quizás empezar con que hablamos de vulnerabilidades preexistentes, ¿no? Entonces, ya había una alta tasa de informalidad antes de la pandemia, como hemos mostrado, creo, los y las cuatro ponentes. Quizás para hablar un poco de juventud rural, que es en lo que he estado más enfocada, vemos aquí que yo incluso diría que esa tasa sería aún más alta para las juventudes rurales, porque ahora de que ya no tienen los empleos urbanos que tenían antes, porque han retornado a sus zonas de origen, y por otro lado llegan a las zonas y no tienen dónde invertir, ¿no? Están invirtiendo solamente en la tierra de sus padres, o solamente se están dedicando al trabajo familiar no remunerado. Entonces hablamos de un trabajo incluso mucho más informal, precario, sin remuneración, ¿no? Entonces, a mí de verdad la tasa no me sorprende, y yo creo que se agravaría más para aquellos que son jóvenes rurales, indígenas, como tú dijiste, y si superponemos ahí otras desigualdades, mujeres, que también fue uno de los puntos que enfaticé en mi exposición, que desde antes ya ellas migraban más bien a las zonas urbanas, porque no había una estructura productiva para ellas en sus territorios. Entonces supongo yo que son también las que más incluso han regresado y que se están dedicando al trabajo doméstico, básicamente, ¿no? Ya que tampoco pueden ser mano de obra en fundos o en las chacras, ¿no? Eso. Muy bien. Desigualdades, Benjamín. Observamos desigualdades en las juventudes rurales incluso y en las juventudes urbanas. ¿Qué análisis te merece lo que acabamos de compartir? Sofía. Sí, bueno, algunos comentarios al respecto. En primer lugar, que esta tasa tan alta de empleo informal supera por mucho las tasas en adultos, ¿no? En adultos se observa que bordea el 60%, y acá tenemos una 84%, o sea, a los jóvenes nos afecta mucho más este problema. Ahora, podríamos pensar en explicaciones desde el lado de oferta, desde el lado de la demanda. En cuanto a la oferta, la literatura señalaría que las personas, nosotros los jóvenes, adquirimos capital humano a partir de la educación y de los trabajos que tenemos. Si somos muy jóvenes, es probable que nuestro trabajo sea muy poco y esta generación de capital humano no es suficiente para que nos contraten. Eso es lo que señala la literatura. En cuanto a la educación que recibimos, también es muy importante la calidad de la educación, porque respecto de las brechas salariales en los jóvenes, se demuestra que gran parte de la brecha salarial en egresados se puede explicar por la calidad de la institución de educación que han recibido, ¿no? Cerca de un 40%, calcula en algún estudio, profesor Yamada. Ahora está el otro lado, ¿no? Respecto cuando pensamos en la demanda en las empresas, yo me quedo un poco con lo que mencionaba la profesora Yanina. Nuestra estructura productiva genera la cantidad de empleos formales necesarios para poder incluir a las personas en el sector formal, porque lo que suele suceder y que ha sucedido en la pandemia es que muchas personas
que tienen un trabajo formal, muchas personas del sector servicios, por ejemplo, con un trabajo formal que ya eran pocas, lo han perdido. Y cuando lo pierden, al menos yo que trabajaba hace un año como un mesero en un conocido restaurante junto a 9 compañeras, yo era el único hombre, también está el tema del género, ¿no? Más de la mitad de ellas, yo justo un mes antes de la pandemia, obtuve una práctica preprofesional y me fui, pero lo que sé es que muchas de ellas fueron despedidas tras la suspensión perfecta y luego de ello han migrado al autoempleo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tomar en cuenta y creo que las políticas deben ser de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Porque si es que queremos enfrentar este problema, es necesario repensar la matriz productiva del país. Es cierto que ahorita estamos en una situación de pandemia y que debemos atender lo inmediato, que es el retorno a las clases y la inserción laboral y la inserción también educativa para que no pierdan sus estudios estos 150.000 jóvenes, pero creo que el problema es bastante complejo y yo, solo para terminar, creo que deberíamos abordarlo desde un enfoque amplio que considere muchas variables y sobre todo ahora en estas circunstancias atender a las personas vulnerables, que como señalo es importante identificar y la pandemia nos ha demostrado que muchos de los esfuerzos de política pública como las becas o los bonos, si no las focalizamos bien, no van a llegar a las personas que lo necesitan, ¿no? Solamente quería comentar eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Benjamín. Vamos a también absolver algunas preguntas. Carlos Eduardo nos comparte algunas consultas. A Yanina, por ejemplo, nos dice, ¿qué rol cumple la inversión pública para la reactivación? ¿No? Y sobre todo creo que podríamos añadirlo, cómo la corrupción puede hacer también tanto daño en ese proceso de reactivación desde lo público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué posibilidades hay en el Perú a que esto se dé de buena manera, Yanina? Bueno, primero, de manera medio conceptual, la inversión en general es generadora de empleo. La inversión en infraestructura es generadora de empleo. A lo mejor no es un empleo de tan largo plazo, ¿no? Cuando se hace una carretera, cuando se hace un dique, cuando se hace grandes puentes, son grandes generadores de empleo. En ese sentido, la inversión pública puede cumplir un rol en cualquier época y en reactivación todavía más. Es una fuente de generación de empleo, pero habría que ver de qué tipo de inversión pública y de qué tipo de empleo estamos hablando. Y los montos involucrados en la inversión pública son tan grandes, los montos de los recursos fiscales seguramente, que por eso creo que la tentación de aquello que llamamos corrupción, Odebrecht y todo lo reciente, puede haberse filtrado por ahí, ¿no? La historia está plagada de este tema, como lo muestra un libro de un historiador, Quirós, desde hace mucho tiempo. Y justamente la inversión pública ha tenido estos problemas y probablemente la supervisión activa sería ideal, ¿no? Pero esos son aspectos institucionales que escapan a mi humilde y limitado conocimiento de economista. Quería comentar brevemente la lámina anterior sobre la informalidad laboral de los jóvenes, ¿no? Porque para ser justos, hay una visión acá que no está presente, seguro porque estamos en la PUC, que en otros sitios es lo primero que hubiera salido. Entonces la voy a mencionar. Y dos, voy a decir que esa visión la estoy presentando para completar la discusión, pero no necesariamente que yo la comparta. Y es la visión más institucionalista, ¿no? Que lo que diría es, la informalidad laboral se origina porque la mano de obra es muy cara en el Perú. Y es muy cara porque hay que pagar seguro social y hay que pagar todo lo que tiene que pagar un empleador formal. Y como es tan cara, por eso finalmente los empresarios no contratan mano de obra formalmente. Y peor todavía a los jóvenes, que ni siquiera tienen experiencia, ¿no? Lo estoy exagerando un poquito, perdón. Pero entonces la idea es esa, de que tienes un aspecto más institucional, de costos, que está asociado
al marco legal institucional que protege la seguridad social, que protege el salario mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso explicaría, en esa perspectiva, la informalidad. Y esa es, hay que decirlo, parte de la discusión. Y a lo mejor en los esfuerzos de política que se han hecho en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, se ha priorizado mucho esa perspectiva. Y por eso las leyes, tratando de flexibilizar los salarios o los costos laborales o los regímenes de contratación, han focalizado esos mecanismos como forma de elevar el empleo formal. Y no se ha conseguido mayor ganancia. Probablemente por eso es que me atrevo a decir que esa perspectiva es muy interesante, pero habría que complementarla con esta perspectiva más focalizada en el aparato productivo y sus características. Eso nomás quería decir, y entonces que los jóvenes no entran, no solamente porque no tienen experiencia, son calificados, o a lo mejor son muy caros, sino que a lo mejor el aparato productivo no está todavía suficientemente preparado para absorberlos, simplemente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Quisiéramos hacerle la consulta a Julio con respecto al empleo calificado, ¿no? Y cómo se da esto en la región y en particular en Perú. ¿Es grave esta situación? ¿Es un problema? Gracias por la pregunta. En realidad, el tema de su empleo el tema del su empleo con el empleo adecuado son como que dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, todas las personas que están trabajando, que están ocupadas, que tienen un empleo, tienen o un empleo que es adecuado o tienen un empleo que no es adecuado, o que es su empleo, en otras palabras. Justo Yanina ya nos había mostrado unas cifras anteriores, ¿no? Más o menos el empleo adecuado es alrededor del 60% promedio y el subempleo es más o menos 40%, por ahí en Perú, ¿no? En Perú. Pero hay tipos de subempleo incluso, o sea, cuando uno puede hablar de subempleo, puedes mirarlo desde el punto de vista de las horas, desde el punto de vista de los ingresos, y también desde los diferentes niveles de educación que uno puede tener durante la trayectoria, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando hablan de su empleo calificado, estamos hablando ya un poco más de ese su empleo que tienen las personas que tienen estudios universitarios culminados, educación superior culminada, completa, ¿no? Y cuando hablamos de ese grupo en especial, vemos que, claro, o sea, los resultados y la evidencia es que en varios países de la región, en los últimos años, este su empleo de las personas profesionales con educación superior se ha mantenido prácticamente inalterado y en algunos países, siendo Perú uno de ellos, se incrementó, ¿no? Su empleo, y eso causó una preocupación importante porque nos muestra que las condiciones de los profesionales que tienen buena educación, por llamarlo así, educación alta, por llamarlo así, no logran encontrar buenas condiciones del mercado, ¿no? Las condiciones que encuentran o los empleos que encuentran no son los adecuados para la formación que han recibido. Y hay un desajuste. Este desajuste también se ve en varios países de la región, pero en particular más en Perú. Más en Perú porque es un tema que también está relacionado con la informalidad. Y ahí regreso un poco a la primera lámina que nos mostraste, porque esa lámina de informalidad da mucho que pensar y reflexionar, ¿eh? No es solamente una cifra, no es solamente un número, es más que eso. Es un indicador muy agregado que contiene muchas dimensiones del empleo, ¿no? O sea, cuando hablamos de más de 80% de una tasa de empleo informal en jóvenes, no solamente estamos diciendo que de cada 10 jóvenes, 8 tienen un empleo informal, sino en realidad las condiciones de empleo que tienen no son las más adecuadas. Es decir, no tienen oportunidades de empleo, baja protección social, niveles inadecuados de ingresos, brechas que pueden existir también tanto para hombres y mujeres, jóvenes y adultos. O sea, son una serie de dimensiones que nos hacen ir más allá de la cifra y de repente pensar en la calidad de los empleos y en lo que nosotros, digamos, venimos trabajando desde hace años en el involucramiento de un trabajo decente, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un trabajo decente hoy en día?
un trabajo en el cual tengas todas las condiciones, tengas un buen contrato laboral, formal, que te respeten las condiciones que otorga la ley, entre otras cosas. Cosas que para el promedio peruano no lo tiene, no lo tiene. Y si hacemos la comparación de la informalidad que tienen los jóvenes con la informalidad promedio, es muy superior. O sea, 72% es la tasa de empleo informal nacional y la de los jóvenes es más del 80%. Wow. Y si vemos las cifras recientes que el INEGI ha publicado, el año 2020 cerró con una tasa de informalidad de 75%. O sea, se ha incrementado 3 puntos más de lo que era en el 2019 la tasa de informalidad. Sí, y me gustaría que antes que nos gane el tiempo y siguiendo un poco la reflexión, seamos seguramente conscientes de que la informalidad, como tú muy bien señalas, esconde muchas situaciones previas, ¿no? Porque a veces simplificamos, ¿no? Se es formal, se es informal, ¿no? Y se es informal porque se quiere ser informal. Entrando un poco a lo que decía Yanina también, y que no había salido acá, pero creo que, por ejemplo, digo, en el último censo del 2017 se reflejaba que el 22% de personas que se autoidentifican mestizas y blancas habían recibido una educación superior, ¿no? O estaban. A diferencia de solo un 11% de afrodescendientes, 30%, menos porcentaje también de personas indígenas, andinas y amazónicas. Entonces, todas estas situaciones obviamente van a impactar en la manera como se insertan en el mercado laboral, ¿no? Y allí las jóvenes, los jóvenes tienen que pasar una serie de barreras para poder tener un empleo formal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hablando de soluciones, de propuestas, a nivel de las políticas públicas y a nivel también de quizás políticas en distintos niveles de gobierno. Aquí sí les pido a los 4 que puedan comentar. Empezamos con Yanina. ya que dijiste que no te gustaba utilizar mucho el término de informal. Gracias por notarlo. Sí. No, pero está bien, está bien. Yo puedo lidiar con eso. Lo que pasa es que me preocupa porque, como tú misma lo acabas de mencionar, la heterogeneidad es muy alta. Detrás de ese concepto no sé qué hay. Y en todo caso, la OIT nos ayudó en algún rato a acotar, porque te cuento que alguna vez, contando cuántas definiciones, llegué como a 30 y ahí tiré la toalla, ¿no? Entonces, y eso fue hace años. La OIT ha ordenado esta discusión y nos habla por lo menos de informalidad laboral y de informalidad empresarial. El Banco Mundial hizo un trabajo hace unos años donde hablaba de informalidad y microempresas, y en varios países de América Latina trató de medir cuánto de esa informalidad es voluntaria y cuánto es por necesidad. Y siendo el Banco Mundial, encontró que la mayor proporción en Colombia, en México y en Perú era por necesidad. O sea, eran puestos de trabajo autogenerados frente a una situación de necesidades de ingreso, ¿no? Eso puede haber cambiado seguramente, el crecimiento económico puede haber cambiado esa distribución probablemente. Hay datos ahí interesantes en el INEI para el caso peruano, incluso existe una cosa que se llama la cuenta satelital de la informalidad, donde hay mucha información. Y bueno, lo que uno detecta es esto que tú acabas de mencionar, una alta heterogeneidad, aún mirando jóvenes, ¿no? Según condiciones de educación propia, género o sexo, como le querramos llamar, raza o etnia. La profesora Garavito de mi departamento trabaja mucho estas variables y ha visto la importancia de estos elementos en las condiciones de inserción laboral de cada uno de estos distintos grupos, ¿no? Pero creo que la literatura reciente también habla de otras variables, ¿no? Por ejemplo, la educación de los padres, por ejemplo, el ingreso de los padres, por ejemplo, si hay
dos papás o uno solo, o qué composición familiar ha tenido, muchos otros aspectos, pero todos ellos micro, más mirando el hogar. Sin embargo, yo creo que también es importante mirar el entorno, también es importante mirar el contexto. Benjamín nos habló hace un rato de la calidad educativa, y el profesor Yamada de la Universidad del Pacífico ha trabajado mucho este tema a propósito de un programa que él ha trabajado que se llama Ponte en Carrera. La calidad de la educación universitaria es tan heterogénea que muchos jóvenes terminan la carrera y no consiguen trabajo. Y no es por ellos, no es porque no tengan un título, no es porque su papá o su mamá o quien fuese que lo apoyó no lo hizo bien, es porque el entorno que le tocó enfrentar, esas universidades que pululan en todo el país y que a lo mejor no dan suficiente información, pueden haber distorsionado estos resultados, ¿no? Añadido a todo eso está este aspecto más general del aparato productivo. Entonces yo creo que hay mucho espacio para hacer políticas públicas en cada uno de estos aspectos. Muy bien, Benjamín, ¿cuál sería tu comentario al respecto? ¿Qué propuestas de solución podríamos tener en este contexto? Muchas gracias. Sí, bueno, has tocado un punto muy importante porque yo siento que estoy sesgado un poco porque me han formado como economista, ¿no? Estoy estudiando economía, pero es muy cierto lo que señalan y yo en particular una explicación tal vez distinta o de otro tipo, un poco, adentrándome en otro tema respecto de el por qué estamos en esa situación, es la desigualdad, ¿no? Yo creo que la desigualdad nos ha dado en la cara durante todo el año pasado y ha demostrado las diferencias a partir de todas estas condiciones previas que ya existían en nuestra sociedad, no solo en nuestra economía, y que condicionan la trayectoria de vida de las personas, ¿no? En particular, si es que vamos a tocar políticas públicas, yo, como les señalaba, me gustaría más allá de hablar de solo informales o subempleados o microempresarios o la categoría que le pusiésemos, las personas que tienen un empleo precarizado, ¿no? Es importante enfrentar la precarización del empleo porque nos afecta sobre todo a los más jóvenes. Algunas ideas que ya se han deslizado, la importancia en cuanto a la generación de empleo respecto de la capacitación, es posible que los empleos que se generen en convenios, no sé, público-privados, permitan la capacitación de jóvenes, y esta se ha demostrado que cuando es en un sector específico dentro de un trabajo suele ser incluso a veces más positiva que en centros de capacitación, ¿no? Otro punto respecto que no me gustaría dejar de tocar es estas desigualdades que hay en cuanto a género, ¿no? Un tema que no hemos tocado en esta discusión, pero que es muy relevante, es el tiempo de trabajo en el hogar no remunerado, ¿no? Okay. Este es un tema súper importante y necesitamos crear incentivos y facilitar también educación para los jóvenes, y esto también está muy ligado a la educación de salud reproductiva para que así uno tenga un hijo, pueda continuar sus estudios o pueda estudiar. No es necesario crear oportunidades para las personas. Luego, el acceso a Internet es central, la conectividad. Estamos enfrentando un tiempo de cambio. Las becas que sean extensivas para focalizar bien las poblaciones a las cuales vamos a coberturar y poder generar más espacios. Hay muchos temas que me gustaría tocar, pero en particular creo que ya he mencionado muchas cosas en el aire en esta última intervención y prefiero dejarlo ahí. Gracias. No, muy interesante e importante lo que dices, Benjamín, en torno a las desigualdades de género existentes, a las desigualdades étnico-raciales, ¿no? Por procedencia geográfica, en fin, son múltiples las condiciones, diríamos otros, las opresiones que se dan en nuestro país a partir de nuestras identidades y nuestras condiciones de vida. Damaris, por favor, tu reflexión orientada a una propuesta, quizás enfocada a los jóvenes rurales con los cuales tú también has podido compartir a nivel del trabajo. Sí,
Para agregar algunas cosas que también dije en mi presentación anterior, la segunda ocupación más, o sea, después del trabajo familiar no remunerado más importante para los jóvenes es, o sea, el trabajo independiente, y estos suelen ser emprendimientos. Entonces, algo que, bueno, también lo veo en mi trabajo, y también estoy en el Consejo Metropolitano de Juventudes de acá de Lima. Algo que se está promoviendo mucho es el tema de dinamización de emprendimientos, innovación, y todo el tema de habilidades digitales, ¿no? Que en principio siempre se pensó quizás más para jóvenes urbanos, pero ahora pues más que nunca también lo necesitan los y las jóvenes rurales. Eso es para mí una de las claves. Solo una puntualización en los emprendimientos, pregunta, ¿no? Porque una cosa es emprender porque lo tienes planificado y otro emprendimiento por necesidad. Entonces, allí como también hacemos esa diferencia, me parece, para leer bien en qué situación están las jóvenes, los jóvenes, y por qué están precisamente impulsando emprendimientos. Es necesidad, ¿no? Principalmente necesidad, al menos las juventudes rurales, es lo que les está aportando ingresos monetarios, a diferencia de los empleos que suelen tener en sus territorios. En base a eso, ya propuestas más concretas, yo diría se puede seguir fortaleciendo el programa de jóvenes productivos en alianza con el MIS, que se trasladó para juventudes rurales. Se me ocurre también los programas productivos que existen, o sea, por ejemplo, los programas de protección social del MIS, como FONCODES, ya sea Jocuguñay o Noa Hayatay. La unidad son familias rurales, pero podríamos hacer uno quizás para jóvenes, ¿no? Con otras condiciones y requerimientos diferentes que se adapten a sus necesidades. Y algo más, quizás creo que ya vamos a terminar, pero creo que ya lo han dicho todo, pero me parece muy interesante la perspectiva de Yanina, rápidamente, de ver las trayectorias. Si bien es cierto, es una perspectiva más individual, pero ¿cuáles son las diferencias entre esos jóvenes rurales que van a migrar completamente y que no van a tener acceso a educación superior y tienen trabajos informales, y a diferencia de jóvenes que sí van a tener acceso a educación superior y van a ver la manera de insertarse en trabajos formales y emprender? O sea, no tengo tiempo acá para contar mis investigaciones, pero es importante tener en cuenta. Y ahí viene el tema de cuántos hijos, cuántos hermanos tienen los jóvenes rurales. El tema de, para mujeres, lo de salud sexual reproductiva es clave, ¿no? O sea, deben haber incentivos para permanecer en la educación escolar y para promover el acceso a educación superior. Las jóvenes se quedan ahí. No hay trabajo en la zona donde están, entonces migran, o como yo vi en mi campo, se buscan un hombre que las mantenga, ¿no? Es algo que hasta está muy difundido entre las familias. Entonces, eso solamente para agregar y ya terminé. Bien, Julio, tu turno. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. No, realmente muy a gusto de escuchar a Benjamín, a Yanina, a Damaris. Creo que el factor común que puedo encontrar ahorita, pensando en alguna idea de política, alguna recomendación, es que efectivamente la situación de los jóvenes en el mercado laboral, antes y después del COVID, está muy difícil, muy complicada. Pero el factor común que veo es que, claro, tienen poco empleo, tienen empleos precarios, su situación en el mercado es deficiente, bajos ingresos, alta informalidad. Entonces, una de las cosas que, digamos, creo que nos puede ayudar a dar todos esos aspectos es un poco migrar las posibilidades de poder transitar hacia una economía más formal. Y es un tema estructural de país, no solo de jóvenes, pero que tiene mucha implicancia en los jóvenes, sobre todo. Y entonces, desde OIT hasta hace unos años, teníamos un programa que se llama el FORLAC, y está dedicado a estudiar mucho estos temas. Y un poco para tener en cuenta, digamos, las conclusiones a las que se llegaba eran gracias a las investigaciones que se han implementado en varios países, ¿no? Entonces, en base a la experiencia, ¿qué es lo que se hizo, qué es lo que se obtuvo y qué no se obtuvo? Por ejemplo, ¿qué cosas dieron buenos resultados cuando uno quería obtener mejores condiciones laborales para los jóvenes, para los diferentes grupos profesionales? Y es que necesitamos abordar este asunto, dado que es un tema multidimensional, necesitamos abordarlo con un enfoque integral. No podemos, creo, o sea, lo que nos dice la experiencia es
que no es bueno abordar temas como estos de manera separada o aislada. Toda la iniciativa o estrategia que se quiere realizar tiene que tener un foco integrado. Y eso requiere inversión, ¿eh? O sea, eso cuesta. Quien quiere hacer algo y no invierte en esto, no va a tener resultados. El país que ha obtenido mayor resultado bueno ha sido México. México tuvo una política de estrategia integral, invirtió mucho dinero para fomentar políticas de formalización y creó un programa inmenso que tenía una serie de beneficios. Pero en general los caminos que podemos ver es aquellos que apuntan a estrategias que aumenten productividad, que tengan un marco adecuado, regulatorio adecuado, con diferentes estrategias, que no solamente sea fiscalización, porque a veces uno quiere fiscalizar para el tema de la impunidad, ¿no? Sino tiene que haber también incentivos y que sean capaces de diseñar estrategias diferenciadas. Como hay mucha heterogeneidad en nuestro país, necesitamos tener estrategias para los jóvenes. ¿Cómo les ayudamos a los jóvenes, como decía Damaris, ¿no? Jóvenes emprendedores? ¿Cómo ayudamos a que estos emprendimientos se mantengan en el tiempo y que cada vez sean, digamos, tengan mejores condiciones de las que ahora las tienen? ¿O cómo ayudamos a que los trabajadores del hogar también tengan mayores posibilidades de acceder al mercado con mejores beneficios? Entonces, las estrategias deben ser diferenciadas también por cada grupo del cual uno quisiera analizar. Pero creo que esos aspectos hay que también verlos desde un punto de vista macro para también de aterrizar un poco más las propuestas de política que se pueden implementar, ¿no? Muchas gracias por haber compartido con nosotros a nuestros 4 panelistas, nuestras panelistas y nuestros panelistas. Es interesante también señalar algunas conclusiones muy rápidas. Creo que es un factor común que ustedes han identificado y visibilizado, son las situaciones preexistentes a la pandemia que ya afectaba a las juventudes de nuestro país, ¿no? Donde se marca la situación de empobrecimiento, se marca la situación de las mujeres en particular, que teníamos también algunas cifras que compartir. En tiempos normales, las mujeres realizan 3 veces más trabajo de cuidados no remunerados que los hombres. Entonces, con el cierre de las escuelas, este desequilibrio se profundizó aún más y muchas están asumiendo múltiples responsabilidades simultáneas. Benjamín nos hacía ver este enfoque de género necesario también en el análisis de la educación y el mercado laboral y cómo se insertan todas y todos en este. También señalar que en el caso del subempleo por ingresos está totalmente claro, ¿no? También el desempleo juvenil varía según la edad y según el nivel de pobreza. También nos lo compartía Janina, ¿no? Donde los jóvenes que no estudian ni trabajan, en términos globales del 2008 al 2017 eran el 16%, pero si visibilizamos nuevamente las diferencias, en el Callao llegaban a 20%, Loreto 25% y Piura también 20%. La situación de las juventudes rurales, ¿no? 1,5 millones de jóvenes rurales que representan el 4,7%, el 44,5% está en una situación de pobreza y las mujeres nuevamente en la tasa de ocupación laboral están con menos presencia que los hombres, ¿no? Las mujeres con un 24,6% y los hombres con un 57,7%. Finalmente, también se compartió la situación de los estudiantes del sector público y privado, ¿no? Donde hay una salida, deserción, se dice, no me gusta mucho utilizar deserción tampoco, pero sé que es el término que se emplea, para señalar en qué momento están las jóvenes y los jóvenes en el sector académico. Entonces, mucho que hacer, mucho que conversar y mucho que agradecerles a ustedes, mis queridos colegas, compañeros y compañeras, en esta oportunidad. Y antes de cerrar esta presentación, vamos a darle la bienvenida a Carmen Murguía.
Ella es analista del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien nos va a permitir el cierre en esta oportunidad, que agradecemos también a quienes nos han seguido en la transmisión de Facebook. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Sofía. Realmente para mí ha sido un gusto poder participar, escucharlos y escucharlas en este segundo conversatorio. Un tema súper interesante. Me alegra especialmente tener o que estén participando jóvenes en este panel del Centro Federado de la Católica, lo cual creo que le da un aire especial a este conversatorio. Yo quisiera realmente dejar 4 mensajes en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Agradecer además a la Católica, a Carlos Eduardo en particular, a la Facultad de Ciencias Sociales, al Centro Federado, por la invitación a participar en esta importante iniciativa. También agradecer a la Coordinadora Nacional de Comunicaciones que está transmitiendo este conversatorio en vivo en varias radios a nivel regional, porque también necesitamos compartir ese tipo de espacios no solamente en Lima, sino de manera descentralizada. Mi primer mensaje es, que tomemos conciencia del gran impacto, del impacto dramático que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en adolescentes y jóvenes en particular. Este ha sido unas consecuencias realmente muy dramáticas en toda la población, pero especialmente en la población adolescente y joven. De alguna manera está afectando triplemente a los adolescentes y jóvenes. Ha afectado sus trayectorias educativas, está afectando sus trayectorias laborales, pero también su bienestar y desarrollo integral. Ya en nuestro primer conversatorio abordamos el impacto en la salud sexual y reproductiva y la salud mental, que también ha sido sumamente importante. El segundo mensaje es que no ha sido el impacto igual en todos los y las jóvenes. Hay grupos, digamos, en los cuales ha impactado de manera particular. Hoy nos hemos referido en particular, por ejemplo, a los adolescentes y jóvenes rurales. También nos hemos referido de manera particular a las mujeres, porque el impacto también ha sido diferenciado por género. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Ponernos esos lentes de mirar las brechas, de cómo cerramos esas brechas por distintas variables, sea género, el tema étnico-racial, el tema rural-urbano, también los jóvenes con discapacidad, los jóvenes migrantes que están enfrentando especiales situaciones en estos momentos, ¿no? En estos grupos especialmente es donde se focaliza el desempleo, el empleo informal, la inactividad económica y también la caída en el ingreso que de manera tan importante nos presentó Julio y también Yanina en sus exposiciones. En este punto quisiera también hacer una referencia especial al tema de poder mejorar los sistemas de cuidado y visibilizar el trabajo no remunerado de las mujeres, que Benjamín lo mencionó, ¿no? Porque este trabajo no remunerado se ha duplicado y triplicado en tiempos de pandemia y es súper importante poder contar con estrategias que permitan a las mujeres poder salir a trabajar, pero también promover la mayor corresponsabilidad de los roles reproductivos y las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. El tercer tema o mensaje que quisiera resaltar es la importancia de invertir en las trayectorias educativas y laborales de adolescentes y jóvenes. Creo que son 2 temas que están unidos, la educación y el empleo, educación con empleabilidad y empleo o trabajo, porque no estamos hablando solamente de empleo formal, sino también emprendimientos u otras digamos, opciones laborales para los y los jóvenes, teniendo en cuenta el tema de la conectividad y todas las limitaciones que ellos están teniendo para poder revertir estos efectos de la pandemia. Creo que también es bien importante lo que colocaba Yanina en el sentido de que ya los jóvenes estaban, digamos, en una situación de pobreza multidimensional, sobre todo algunos sectores, y esto se ha agudizado, se ha profundizado con la pandemia, pero no es que haya empezado con la pandemia. Entonces ya había una explosión histórica del grupo adolescente y joven que ahora se ha agudizado con esta situación de la pandemia, lo que nos lleva a dar respuestas mucho más aceleradas e importantes, ¿no?
Y aquí súper importante tener en cuenta la transición demográfica y la oportunidad que tenemos con el bono demográfico. Estamos en la última, digamos, fase para aprovecharlo. Tenemos 5 años más como mucho para poder invertir en adolescencia y juventud. ¿En qué invertir? En educación, en empleo, en protección, para que los jóvenes puedan realmente desarrollar sus proyectos de vida y colaborar con el desarrollo del país, ¿no? Muy importante también lo que comentaba, creo que Benjamín, que no se trata solamente de cifras o datos o números, sino también de tener en cuenta las aspiraciones y las preocupaciones de los adolescentes y jóvenes y la gran incertidumbre que en este momento están sintiendo y viviendo de cara al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con sus estudios, con su trabajo, con sus ingresos laborales y con el bienestar de sus familias y comunidades? Y por último, nuestro mensaje desde las Naciones Unidas como sistema de Naciones Unidas en la que colaboramos una serie de agencias y programas. Nosotros tenemos un compromiso férreo con los adolescentes y las jóvenes y nuestro lema es nada para las juventudes sin las juventudes. Es decir, que no podemos generar propuestas sin oír las voces de los jóvenes, sus propuestas, sus necesidades, que son diversas y heterogéneas, porque es heterogéneo y diverso el país, ¿no? Entonces yo cerraría con estos mensajes, agradeciendo profundamente a todos nuestros panelistas por sus alcances, que han sido realmente muy interesantes y valiosos para poner este tema en debate. Quisiera invitarlos al siguiente conversatorio que va a ser el próximo jueves 25 de marzo, que va a abordar el tema de la participación política de las juventudes y la gobernanza, tema también crucial que cierra este paquete o este grupo de conversatorios que hemos iniciado la semana pasada. Tener en cuenta que el próximo conversatorio modifica un poquito el horario, iniciará al mediodía y finalizará a la 1:30 p.m. Entonces los esperamos y las esperamos. Un abrazo grande a todos y todas los panelistas y a Carlos Eduardo y Sofía, por supuesto, que sin su moderación excelente no sería tan exitoso este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias Carmen Murguía, analista del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias a nuestros panelistas, a Yanina León, a Damaris Herrera, a Julio Pérez y a Benjamín Pupi. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Obviamente a Carlos Eduardo Aramburu, que está al pie, no voy a decir del cañón, porque estamos hablando de paz y estamos hablando de cuestiones positivas, pero siempre está allí está siguiendo toda la transmisión, y al equipo que ha hecho posible que podamos llegar a todas y todos ustedes. Muchas gracias y hasta el jueves, siempre por el mismo canal. Gracias. Gracias a ti, Sofía, también. Muchas gracias. Gracias.